Crónicas de Espanto. Bienvenidos aquellos amigos del terror, interesados en las buenas historias, en las leyendas memorables, en los personajes que han dejado cicatrices, dolorosas cicatrices, en el colectivo social de nuestra patria. Comenzamos. Al momento en que se graba este episodio, hay una revisión histórica, hay un revuelo social. Hay necesidad de hacer un análisis más específico, más justo, de hacer justicia a los pueblos originarios, así como en el vecino país del norte la justicia hacia las minorías, los afroamericanos, los nativos americanos. En México también tenemos historias de terror. Si bien la conquista de nuestro país, la colonización, dio pie al mestizaje, cosa muy diferente a los países como Estados Unidos y Canadá, donde los indígenas casi llegan al punto de la extinción y ahora pues sobreviven, algunos en reservaciones, tienen pequeñas aportaciones a nivel de la política de la sociedad. Cierta autonomía les permite tener casinos o manejarse como prestanombres de tales. Y en México se ha tejido una leyenda negra sobre la conquista española. Pero no por ser una leyenda negra le exime de actos de crueldad. Y precisamente al personaje del cual les voy a narrar mereció, de parte de Vicente Riva Palacio, uno de los mejores historiadores de México a través de los siglos, el apelativo de el sujeto más cruel que llegó de España en toda su historia. No puedo con esa introducción más que referirme a Nuño de Guzmán, famosísimo por sus métodos de tortura con los indígenas, por llevar un perro con el cual siempre amenazaba a quien se oponía, por marcar a los indígenas con un hierro candente justo en la frente para luego venderlos como esclavo. Pero vayamos por partes, porque por donde anduvo, en lo que era la naciente nación mexicana, en lo que era en ese momento la Nueva España, en lo que era el virreinato, dejaba sencillamente un reguero de sangre, de odio, de lucha, de ambición. Incluso sus mismos paisanos, los mismos españoles, lo sometieron a juicio de residencia por su crueldad excesiva hacia aquellos que se oponían. Y él pretendía simplemente emular a Cortés, porque envidiaba el éxito que, no sin ciertos amagos de crueldad y maquiavelismo puro, logró el famoso conquistador. Pero vayamos a los datos y contaremos esta historia que de seguro podrá sacar la última gota de sudor de los poros de su piel. Don Pedro Beltrán Nuño de Guzmán, de noble sangre española, altivo, soberbio, inquieto, astuto, perspicaz, pero sobre todo cruel y despiadado, salvaje e inhumano, ambicioso y envidioso de Hernán Cortés, como ya lo dijimos. Siempre quería más y más,
Y entonces, si Cortés había dominado a los aztecas, él tendría que buscar un pueblo superior a los aztecas y doblegarlo y hacerse famoso. Núñez de Guzmán tenía gran experiencia de guerra, aunque también tenía estudios sobre jurisprudencia, sobre leyes, pues. Fue un abogado que en su época peleó contra los franceses e incluso ganó algunas batallas allá en el viejo continente. Llegó a entrar a Roma, combatir a los ejércitos del Papa, saquear la Ciudad Santa y tomar presos aliados del francés. Como Carlos V se encontraba muy ocupado en sus propias guerras y conquistas allá en la vieja España, pues Núñez de Guzmán se daría gusto con la comisión con la cual se encarnó para llegar a nuestras tierras. Él era hijo de Bertrán Guzmán, el viejo, alguacil de la Inquisición, y nació en Guadalajara, allá en España, en Castilla. En el año de 1525, nuestro protagonista viaja a Sevilla, donde recibe las instrucciones del monarca Carlos I o V de Alemania para que viajara al año siguiente a América, como gobernador de la provincia de Pánuco y Victoria Gayana. Hernán Cortés estaba en la cúspide de su popularidad, su fama llegaba a 3 continentes, pero había muchos que le envidiaban semejantes logros y también las mañas que había utilizado el conquistador primigenio de nuestro país. Total, que llega Núñez de Guzmán en un viaje tormentoso cuya expedición perdió una carabela. Pararon en la isla de Santo Domingo y para colmo de males Nuño contrae malaria, lo que le provoca que se quede ahí durante 7 meses, pudiendo retomar el viaje y llegar a Pánuco para el año de 1527. La única ciudad en toda la provincia en aquellos momentos era Santisteban del Puerto, un poco lejana de la Ciudad de México. Pero la llegada de Núñez de Guzmán a Pánuco no fue casual, sino que su nombramiento fue debido a las intrigas de la corona española. Se le pretende someter a Hernán Cortés a un juicio de residencia porque llegaba a los oídos de Carlos I el susurro, el chisme de que Hernán Cortés quería formar un reino independiente, de que no le hacía caso a su esposa, de que trataba mejor a una indígena y de que quizás no le estaba dando al rey el quinto correspondiente. Y en una forma de acotamiento se iba a fabricar una primera audiencia que gobernaría muy mal, porque precisamente Núñez de Guzmán estaría dentro de ese grupo deliberativo. Así pues, la corona creó la Audiencia de México en 1528, le otorgó ese liderazgo a Núñez de Guzmán, haciendo a un lado a Hernán Cortés. Pronto Hernán Cortés tendrá que ir a rendir cuentas a España. Pero ¿qué creen, estimados amigos? Una vez asentado en su cargo, Núñez de Guzmán se dedicó a la trata y venta de indígenas como esclavos. Según Fray Juan de Zumárraga, vendió entre 10 y 15,000 indígenas a distintos caciques. Eso era un escándalo. Cuando los franciscanos venían a evangelizar, echaba por tierra todas las buenas intenciones de los predicadores de la religión católica. Bartolomé de las Casas, el principal ideólogo de la protección del indio en nuestro continente, calificó a Núñez de Guzmán como el gran tirano. Y otros decían que era el aborrecible gobernador del Pánuco y un hombre extremadamente perverso. Era, con su apodo más conocido, el monstruo de la crueldad. Pero estando en la audiencia y en la Ciudad de México, y quizás ir a un terreno como Pánuco donde no había nada que visitar, pues todo estaba en estado salvaje con algunas villas indígenas que él no estaba dispuesto a visitar,
consiguió un permiso para explorar las tierras occidentales del actual México. A partir de los terrenos del reino de Michoacán, montó una expedición con cerca de 300 españoles, cosa de 6,000 indios, auxiliares y cañones, que partió casi terminando el año de 1529. Se acompañaba de Cristóbal de Oñate y de Antonio de Villarroel. Pretendían encontrar una civilización parecida o superior en importancia a los aztecas, puesto que al rivalizar con Hernán Cortés, que ya estaba en Castilla resolviendo asuntos referentes a su residencia y a su gobernación, él pretende aprovechar la ausencia de su competidor y quiere tener méritos mayores. La expedición partió de la Ciudad de México por el rumbo de Toluca y llegó hasta Tzintzuntzan. Ya al final de esta narración contaré con lujo de detalles sobre el terrible tormento y el injusto castigo que le propinó a Calzoncin, el último gobernador tarasco, que ya se había rendido a los españoles y que de esa forma había permitido que la provincia michoacana formara parte de la Nueva España, por decirlo así, o de el virreinato. Total, que esa expedición recorre todo Michoacán, donde con lujo de detalle va tomando esclavos indígenas, los va errando, les va marcando con un fuego y con un hierro ardiente en la cara, va destruyendo, siempre lleva a su perro para amenazar a quien se opone y sigue ejecutando un castigo que se llamaba el aperreamiento precisamente. En medio de semejantes actos inhumanos, recorre la región de Aztlán, donde al empezar la temporada de lluvias, pasando lo que ahora es Jalisco y empieza Nayarit, dicha expedición queda atrapada en la zona sin poder moverse durante meses. Por ahí del mes de septiembre cae una fuerte tempestad que provocó una crecida tal de los ríos que se desbordaron inundando el campamento de los castellanos. Más de 1,000 indios que estaban enfermos de viruela murieron ahogados, mientras los conquistadores apenas lograban escapar. Por eso a la inundación siguió una peste, y españoles e indios se enfermaron y tuvieron incluso que quemar los cuerpos de aquellos que caían como moscas. No obstante, él seguía empecinado a superar a Cortés y quería descubrir pueblos, conquistar tierras, matar indígenas, esclavizar a otros y fundar ciudades que tuvieran un espacio para hacerle honor a su memoria y una estatua que seguramente ahorita estaríamos tirando. Total, que ya para el mes de noviembre del año siguiente había llegado al sur de Sinaloa, la cual conquista y tiene batallas con pequeños grupos nativos. Tras conquistar Sinaloa, la expedición continúa su camino, y ya para el año de 1531 los castellanos hacen su entrada a la región que se llamaba de los Totorames, para llegar a Chametla, donde permanecieron algunos días. Desde Chametla, la expedición parte hacia el norte, llegando a la provincia de Quesala. A partir de ese momento, Nuño de Guzmán decide enviar 2 patrullas de reconocimiento con el objetivo de encontrar alguna civilización indígena importante. Lope de Samaniego llegó hasta el río Petatlán y Gonzalo López cruzó la sierra de Topia, en lo que ahorita es las fronteras entre Sinaloa y Durango, para llegar a la región del río Nazas, curiosamente pues la región lagunera. No encontraron civilización importante ni paso que conectara las costas de Sinaloa con Tampico, que era la provincia del Pánuco que se supone él gobernaría. Pero mientras tanto, nuestro protagonista funda una villa para proteger el territorio conquistado y la establece en el pueblo de Navito, que él llamó San Miguel. Ahí permaneció hasta octubre del año 1531. Estableció un gobierno de carácter militar y comenzó el repartimiento de tierras,
aunque no había muchos indígenas que repartirse, dados los castigos, las torturas, los aperreamientos y los esclavos que ya había enviado a ciertos particulares de forma totalmente reprobable. Durante toda la expedición, Nuño de Guzmán y sus hombres destruyeron y quemaron todos los asentamientos indígenas que iban encontrando a su paso, mostrando en todo momento una gran crueldad con esos nativos, a la vez que iban creando villas castellanas nuevas. No es de extrañar que conforme la gente se enteraba que Nuño de Guzmán pasaba, simplemente abandonaban y huían a los montes e incluso se reasentaban. Por lo tanto, la expedición se podría considerar un fracaso porque no encontró ninguna de las dos cosas que buscaba en ella. Ni tesoros ni riquezas que repartir, que presumir, ni ninguna civilización indígena con la capacidad organizativa y militar del azteca que le permitiera fama para emular a Cortés o superarlo. Lo que sí podemos decir es que en 7 años conquistó y exploró casi la tercera parte del actual México, porque pasó por los estados de Michoacán, Jalisco, Colima, Sinaloa, Nayarit, Durango y parte de Chihuahua. Con lujo de crueldad y con todos los antecedentes criminales, diríamos ahora, el conquistador llamó al nuevo territorio Conquista del Espíritu Santo de la Mayor España. Pero a la reina Isabel de Portugal, esposa de Carlos I, que gobernaba a nombre de su esposo mientras éste estaba de viaje, no le gustó el nombre, y en Real Cédula denominó al territorio Reino de la Nueva Galicia, y a la capital del territorio de Santiago de Compostela. Total que la corona española le otorgó el puesto de gobernador a nuestro protagonista, el cual lo ejerció unos 5 años más. Y esa Nueva Galicia abarcaba los estados de Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, alguna parte de Michoacán pequeñita y también partes de Sinaloa, de Nayarit y de Durango. Nuño de Guzmán permanece un rato en esa villa de San Miguel, deja a Cristóbal ahí, pero él sigue practicando sus torturas, sigue practicando esos aperreamientos, sigue vendiendo indígenas. Y la gente en la Ciudad de México habla mal de él y ya están buscando hacerle algún juicio. Su sobrino Diego, 2 años después, sale comandando una expedición que va a llegar hasta el estado de Sonora y regresará porque encuentra solamente poblaciones escasas de alimentos. Ya para 1534 eran 4 provincias las de la Nueva España y en 1548 se instituye la Real Audiencia de Guadalajara, que ahí sí serían los territorios que había conquistado Nuño de Guzmán. Hay que recordar que la gente que estaba bajo sus órdenes fue la que se topó con Cabeza de Vaca, aquel que recorrió prácticamente desde la Florida hasta Chihuahua en México, toda esa parte trayendo historias increíbles de pueblos, de animales y de sobrevivencia. ¿Qué pasa con nuestro protagonista cuando se instituye la Nueva Galicia y se pone a otro gobernador? Bueno, pues claro que las actuaciones violentas contra los indios habían llamado la atención de la corona española y del virrey Mendoza en particular, y deciden enjuiciarlo y lo envían a Nueva España. Primero, el licenciado Diego Pérez llega a lo que es nuestro país como juez de residencia. Empieza la investigación. Encuentra graves indicios de delito. ¿Como cuáles? Como el cobro con violencia de tributos a los indígenas en Huejotzingo, que por cierto era territorio de Cortés. Además, el apresa y tortura al último rey del imperio purépecha o Tarasco, para muchos Tangatzoan II o Calzoncin, como le llamaban también los nahuas. Lo acusó falsamente de practicar oculto su religión
de asesinar a varios españoles y de alentar la rebelión entre sus súbditos. La acusación fue falsa. El rey Calzoncín lo recibió con todos los honores, comieron de la misma mesa, incluso puso a su disposición un ejército de tarascos para que lo acompañara en las conquistas que llevaría por Occidente. Pero él, celoso de un rey antiguo que ahora era vasallo, buscó acusaciones falsas y lo acusaba de proclamarse rey independiente, lo acusaba de adorar a sus antiguos dioses en lo antiguo y otras tantas falsedades, por lo cual lo mandó a arrestar. Lo agarró, lo ató de sogas. Ya estaban manchadas, cuentan las crónicas, los ropajes y las vestimentas de Calzoncín, el cual decía: ¿qué he hecho yo? Ni siquiera en el juicio falso que le solicitó hubo alguien que defendiera al rey de los purépechas, y cuando lo llevaban arrastrando por medio de caballos y a latigazos por las calles, llegó también Xitliltepetl, la esposa de Calzoncín, suplicaba piedad y les decía: por favor, no tenemos ningún tesoro, todo ha sido entregado. No importaba. Nuño de Guzmán seguía empecinado en dar un ejemplo, ya fuera con sus perros que ladraban furiosamente, con la gente que se iba congregando, pero también eligió un castigo tremendamente inusual, tremendamente escandaloso para alguien con una acusación no demostrada. Y entonces, arrastrando por las calles al rey Calzoncín, al vasallo español, con esa falsa acusación, lo fueron llevando y él mismo agarraba la soga que arrastraba a Calzoncín. Lo acercaron a un palo debidamente afilado. Debilitado, herido, cansado, alzaron a Calzoncín y literalmente lo empalaron. La gente montó en escándalo, montó en cólera, montó en llanto. La esposa, Xitliltepetl, estaba deshecha por completo. No obstante, para terminar el castigo y volverlo ejemplar, pusieron leña alrededor, y así terminó en la hoguera el último rey de los tarascos. Se dice que Heréndira, hija de este rey, comenzará una rebelión a lo largo del imperio purépecha, que ahora era una provincia vasalla de esto que era el virreinato español. Total, que este personaje, Pérez de la Torre, que llegó para hacer el juicio de residencia, decide quitarle a Nuño de Guzmán el gobierno de la provincia, decide enviarlo preso a España, donde es encarcelado en Torrejón de Velasco, en Madrid, en marzo de 1544. Ahí morirá años después y no logrará emular para nada a Cortés en cuanto a logros y en cuanto a victorias. Sin embargo, sí logrará pasar a la historia como uno de los personajes más crueles, como uno de los activos constructores de la leyenda negra americana. 5 años durará preso en Torrejón de Velasco, y a pesar de que fundó algunas ciudades, no esperen ver alguna estatua en su honor, porque no queremos torturadores, porque esa historia tendrá que ser bien entendida, para muchos debidamente asumida, para otros definitivamente superada. Después se prohibirá la esclavitud en los indígenas y habrá defensores, pero eso no quita que muchos de los tratos que se les llevaron eran definitivamente discriminatorios. Claro, si los juzgamos con el criterio que tenemos en este siglo XXI. Pero ahora yo les presento a Nuño de Guzmán como uno de los peores asesinos seriales de tiempos del virreinato español. O díganme ustedes, ¿no merece semejante calificativo?
Escriban, opinen, asientan, disientan. Esto es el correo electrónico crónicasdeespanto0@gmail.com. En Facebook, el proyecto Crónicas de Espanto, al igual que en Patreon. Créditos al portal Biografías y Vidas, Iberoamérica Social, al libro El despertar de la conciencia tolteca y a biografíasyvidas.com.